Philip Butters comienza hablando de la gran bronca que la gente tiene con Martín Vizcarra por sus errores durante la pandemia, especialmente por el vacunagate y la falta de oxígeno. Sin embargo, el juicio contra él no se centra en esos temas, sino en acusaciones de corrupción relacionadas con sobornos. El común de la gente le tiene bronca por la pandemia, porque se vacunó, por el vacunagate, por las pruebas rápidas, por la mortandad, por la falta de oxígeno. Pero a Vizcarra se le iniciaba un juicio no por eso, sino por corrupto, por ladrón. Porque Vizcarra sabía y tenía un gran temor de todos sus roches de corrupción con el cual había llegado él ya al gobierno de PPK. Que tampoco son angelitos. Pues Vizcarra ayer ha iniciado el principio de su fin. Y le esperan 15 años de cárcel. Evidentemente también hay que investigar a Vizcarra en los otros casos abiertos como el vacunagate, las pruebas rápidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero señores, este señor tuvo una protección inmensa de los medios. Ha logrado retardar el inicio de este juicio que tiene todas las pruebas del mundo. Y lo está pasando en libertad. A pesar de las pruebas que lo vinculan a actos corruptos, Vizcarra ha sido protegido por los medios durante un largo tiempo, logrando retrasar el inicio de su juicio. A lo largo de este proceso, ha estado en libertad, lo que ha generado gran indignación entre la ciudadanía, que pide justicia ante los delitos cometidos. Pregúntense, ¿quién es más nocivo para la sociedad, Chibolín o este? Póngase a pensar, porque después vamos a hablar de Chibolín. Esta es la nota con respecto a Vizcarra en combate al Portgüell. Soy Martín Alberto Vizcarra Cornejo con DNI 044-12-417. ¿Cuál es su ingreso mensual aproximado? Entre 10 a 12 mil soles mensuales. Así lo vimos hoy al expresidente Martín. Butters cuestiona la verdadera amenaza para la sociedad, preguntándose si es más perjudicial un personaje como Chibolín o un expresidente como Vizcarra, quien, según el periodista, ha actuado con impunidad gracias al apoyo de varios sectores. Sin embargo, ahora está enfrentando la dura realidad de un juicio que podría costarle 15 años de cárcel. Vizcarra Cornejo, sentado en el banquillo de los acusados, tenso y con una mirada sombría como si la posibilidad de ir 15 años a la cárcel bailara en sus pensamientos como un fantasma que toca su puerta. Hoy todo el Perú vio así a Martín Vizcarra en el inicio del juicio oral por el caso Las Coimas al Amigo del Sur, donde se le acusa haber recibido 2.3 millones de soles en coimas cuando era gobernador de Moquegua. Martín Vizcarra se enfrenta a acusaciones graves de haber recibido 2.3 millones de soles en sobornos cuando fue gobernador de Moquegua. Hoy, sentado en el banquillo de los acusados, muestra una actitud sombría, consciente de las consecuencias de sus acciones, que podrían llevarlo a pasar muchos años tras las rejas. No voy a salir, acá estaré, no me internaré en una clínica y tampoco en ningún momento me voy a eliminar. Vizcarra en estos momentos está sumamente preocupado porque sabe de que en estos momentos se está jugando la libertad. El expresidente está sumamente preocupado por su situación. En este juicio ya no tiene los mismos aliados que lo protegían en el pasado. Los medios que lo apoyaban ya no lo hacen, y su futuro está en juego. Vizcarra sabe que está solo y se enfrenta a una lucha por su libertad. Ya no lo protege Zoraida Ábalos, y ya no lo protege Pablo Sánchez, y ya no lo protege Gustavo Gorriti, y creo de que... En el juicio contra Martín Vizcarra, el fiscal Germán Juárez Atoche empezó sus alegatos acusándolo de recibir sobornos por 2.3 millones de soles, a cambio de la adjudicación de las obras de Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua cuando fue gobernador regional entre 2011 y 2014. El proceso promete ser rápido. Acusó a Vizcarra de haber recibido 2.3 millones de soles de sobornos a cambio de las obras de Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua, cuando fue gobernador regional entre los años 2011 y 2014. Considero que este proceso va a ser bastante rápido, bastante célere, porque se trata de un solo procesado, con lo cual considero que en 3 meses aproximadamente. Durante la investigación, se reveló que Vizcarra se reunió en 2013 con representantes de la empresa que ganó la obra de Lomas de Hilo. En esa reunión, les entregó información confidencial a cambio de un soborno del 2% de la licitación, lo que representaba más de 1 millón de soles.
Juárez Atoche dijo que en noviembre de 2013, Vizcarra se reunió con representantes de Obrainsa y les entregó información confidencial para que puedan ganar la obra de Lomas de Hilo a cambio de un soborno del 2% de la licitación, es decir, más de 1 millón de soles. 2%, y ese 2% ascendía al monto de 1.016.212.76 soles. Se entregó 1 millón de soles. Además, el fiscal detalló que Vizcarra utilizó el mismo método para obtener un soborno relacionado con el hospital de Moquegua. En esta ocasión, solicitó 1.3 millones de soles a cambio de no objetar la recomendación de un OPS para que la empresa fuera la encargada de las obras. Soles requeridos por el señor Vizcarra y entregados en partes. Y esta situación fue acreditada por el fiscal Juárez Atoche y también acreditada durante la investigación. En cuanto a la obra del hospital de Moquegua, el fiscal aseguró que Vizcarra utilizó el mismo mecanismo que en la licitación anterior, es decir, pedirle a un OPS que sugiera al contratista. Es decir, Vizcarra habría solicitado a ICSA la entrega de 1.3 millones de soles a cambio de no objetar la recomendación de un OPS para que esta empresa realice. El Ministerio Público está buscando una sentencia de 15 años de prisión para Vizcarra por ambos delitos, con la adición de inhabilitación para cargos públicos durante 9 años. Este caso ha generado gran expectación, pues podría marcar el futuro político del expresidente. Ampliación del hospital de Moquegua. De manera concluyente, el Ministerio Público está solicitando por ambos delitos la pena de 15 años de pena privativa de la libertad y accesoriamente inhabilitación de incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter. La primera audiencia terminó con la promesa de nuevas sesiones, la siguiente programada para el 4 de noviembre. La atención está centrada en la posible condena de Vizcarra, ya que si es sentenciado, podría pasar los próximos 15 años tras las rejas por corrupción durante su mandato. Público por un plazo de 9 años. En una conversación posterior, Butters y su invitado especularon sobre la edad de Vizcarra y su posible futuro en prisión. Aunque el exmandatario no es tan mayor, la pena podría afectarlo profundamente, considerando que le restan varios años de vida. La incertidumbre es palpable. Funcionario público, 15 años efectivos sin beneficio penitenciario. O sea, se va a servir. ¿Vizcarra qué edad tiene, mi estimado Carlito? Vizcarra tiene sus años, ¿ah? Vizcarra es un tipo que puede estar llegando, ¿qué? ¿67, 68? ¿Qué edad tiene Vizcarra? ¿61? Ah, no es tan viejo. Bueno, sí, pues 15 años, sí va a vivir. Pero le falta lo otro también, ¿no? Le faltan otros más. ¿Cómo ha influido la opinión pública en el juicio de Vizcarra? ¿Qué piensan los ciudadanos sobre el retraso del proceso judicial? Déjanos saber tu opinión y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video.